La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:16 en Distrito Informativo. Señores, gracias por continuar con nosotros y vamos a recibir a nuestro invitado del día. Qué bueno que nos acompaña el abogado Waldis Tavera, que es dirigente del PRM. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenos días, un placer compartir con ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted también es director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y a propósito de la creación de una nueva provincia en Santo Domingo, pues aquí estoy viendo que usted fue uno de los que explicó que no es necesario. Me gustaría que volvamos un poquito a este escenario que se ha planteado ahora el Congreso Nacional y ahora el Senado para la creación de una nueva provincia. Lo primero es que hay una distorsión en estos momentos de lo que es el Estado. El Estado tiene desde su inicio, su formación inicial, la función fundamental de prestarle servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, todas las instituciones públicas que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos deben ser para darnos servicio. ¿Qué ha pasado? La provincia no es más que una herencia que nosotros tenemos de la Constitución de Sevilla, que influyó mucho en la Constitución de 1844. Y para esa época, el siglo XIX, la propia República Dominicana, que nacía en ese momento, tenía dificultad de comunicación. Entonces, una provincia, tal como se plantea en España, tenía funciones normativas, tenía funciones de constitución para la representación en la formación de las leyes. Con la reforma que hemos tenido en el Estado, las provincias dejan de tener sentido, porque y la propia Constitución la sitúa como un ente intermedio en el territorio, y ya la comunicación es tan directa que no necesita intermediario. Entonces, hoy, las provincias de hoy son tan atrasadas que sus funciones quedan reducidas a las funciones que le dio la dictadura de Trujillo. La ley que rige a los gobernadores data de 1951. Entonces, en esa ocasión y en esa ley de ahora, lo único que hace un gobernador es ser un chivato. Informarle al presidente, informarle al ministro del Interior las debilidades que hay. Y ese papel lo juegan los propios ciudadanos y los medios de comunicación que tenemos hoy. ¿Qué servicio le da a los ciudadanos una gobernación? Ninguno. Ninguno. Entonces, la provincia nada más te cae un gobernador y un senador en términos de representación. Okay. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene el propio Congreso que tenemos hoy? Y cuando se crea también una provincia tan cercana a los entes de poder como es el Gran Santo Domingo, tiene menos sentido. Ningún ciudadano va a ir donde el gobernador de la provincia de Santo Domingo cuando está a más tardando a 12, 20 kilómetros del ministerio donde le pueden solucionar sus problemas. Entonces, por eso digo que no tiene sentido. Y además, el propio proponente, nuestro apreciado amigo Tonti Rutiner, comete un error y lo traiciona el subconsciente cuando dice, yo quiero que me recuerden por haber dos provincias y que algunos lleven mi nombre. Entonces, un municipio que lo lleva. Entonces, eso lo traiciona por completo. Y para concluir, miren, yo creo que quien presta servicio en gran medida son los municipios, a pesar de todas nuestras debilidades, es donde va la gente, no a la gobernación. Mira, pero también hay un elemento con esto, que es en el caso de las empresas, que eso también en términos logísticos, la creación de una nueva provincia genera también toda una serie de cambios en términos de estructura, de configuración, de definición, porque si en un momento, qué sé yo, mi empresa Ogla, ubicada en la provincia Santo Domingo, entonces después tengo que hacer todo el papeleo jurídico para modificar, o sea, no es tan simple tampoco la disposición de cambiar. Tiene que volver tu cámara de comercio, o sea, en la práctica es una cuestión que lleva también a algunas acciones que pueden ser en términos administrativos complejos también. Claro. Y además hay otro dato con relación a la provincia, y es que la provincia de por sí, si la vemos en las metrópolis, no tiene sentido.
Es más, si ustedes salen por ahí o preguntan a cualquiera, ¿quién es el gobernador de la provincia de Santo Domingo? Casi nadie sabe. ¿Y quiénes han sido? ¿Dónde está la gobernación? La mayoría no sabe. Está por allá, por Santo Domingo Este, camino a San Isidro, en un mall. Entonces no tiene sentido. Y por eso nuestra posición es... Y además, eso tiene un mensaje. Y es la falta de control que tienen los partidos políticos para que sus ofertas se cumplan. Porque una de las ofertas del PRM fue reducir la burocracia estatal. Bueno, pero cuando usted ve realmente el PRM, que es mayoría en el Congreso, en las dos cámaras y en la Cámara de Diputados, pues votó la inmensa mayoría a favor de este proyecto. Entonces ahí hay una incongruencia entre la promesa y la realidad en el Congreso. Y la distorsión es que hay diputados del PRM defendiendo eso, lo que significa que son diputados de un partido en el que ellos no conocen su programa de gobierno. ¿No? Eso es otro mensaje a la sociedad y al conjunto de la sociedad política. Aquí hay uno de los considerandos que tiene esta ley que a mí me gustaría pues compartir con usted para que usted podamos argumentar en torno a esto. Dice que la composición es una de las motivaciones, ¿verdad? La composición socioeconómica actual de la provincia de Santo Domingo está fuertemente diferenciada en sus regiones norte, este y oeste, así como distanciadas una de otra, promoviendo la incomunicación y la imposibilidad de integrarse adecuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico de desarrollo. ¿Qué usted como presidente de esta mancomunidad, bueno, como ya que conoce el sector director ejecutivo de esta mancomunidad de Santo Domingo, qué opinión le merece considerando? ¿Realmente es así? Primero, parte de una premisa equivocada. Todos los territorios tienen diferencias. Si lo vemos en el Distrito Nacional, en este Distrito Nacional, si nosotros vemos el polígono central, eso es una realidad. Pero si subimos la 27 y nos vamos al María Auxiliadora, tiene una realidad. Pero cuando llego a la Paz del Castellano y subo hacia Capotillo, tengo otra realidad. Entonces estuviera lo que está haciendo un picadillo que lo que hace es que en vez de fortalecer a Isla, disminuye la posibilidad de crecimiento de un territorio. Y lo otro, la incomunicación es otra falsedad. ¿Por qué? Porque la circunvalación de Santo Domingo te conecta a todos los municipios de la provincia. Nace en Jaina, te cruza Los Alcarrizos, Pedro Brán, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, y termina en Boca Chica. Entonces, esa circunvalación te conecta la provincia completa. Ahora, cuando se habla de los planes de desarrollo, envuelve otra gran contradicción, porque los planes de desarrollo, en el fondo, no son provinciales, son municipales. Okay. Y ese es el plan del conjunto de los planes de desarrollo de los municipios, que se convierte entonces en el plan del desarrollo de la provincia. Porque lo que se modifica, tal como tú planteabas al principio, es el pequeño entorno. Y por eso, para mí, es una justificación errada. Y cuando hablamos de los servicios, mire, ahí se confunde la descentralización, que aquí se ha entendido que descentralización es división territorial. Y la descentralización no es más que transferir competencias o hacer competencias comunes entre un ente gubernamental central y los entes locales. Bueno, ¿qué usted entendería en este caso? Porque ellos están con todo lo que plantean o la justificación para la nueva provincia. ¿Cuál usted entiende que sería lo más lógico en hacer antes de pensar en una división territorial? Es que yo creo que que la República Dominicana no necesita más división territorial, necesita descentralización, desconcentración de los servicios. ¿Y cómo se logra? Por ejemplo, la dirección de pasaporte ha desconcentrado el servicio en el Gran Santo Domingo. Tú tienes una oficina de pasaporte en Santo Domingo Este, hay otra en Santo Domingo Norte.
El sistema de salud se ha descentralizado. Entonces tú tienes regionales de salud. El sistema educativo también lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, ¿qué temas quedan pendientes que están centralizados ahora mismo? Que usted entiende que sí, mira, tenemos que descentralizar en esto, estos servicios. Para mí, el transporte es uno de los grandes problemas que no se ha descentralizado. Okay. Y la descentralización del transporte en las metrópolis tiene que ser el conjunto de todos los entes. Ahora, en términos legales, en la República Dominicana se ha producido una concentración en el Poder Ejecutivo de funciones que le es imposible hacerla al Ejecutivo. Pongo como ejemplo, la creación del Intran no es más que una gran aberración. ¿Por qué? Porque el Intran tendría que tener oficina en cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque el transporte y el tránsito en un municipio es distinto a otro. Al de otro. No puedo comparar ni siquiera a Baní con Asua. Pero otra cosa. ¿Qué otra centralización se ha dado? La creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Pero, un momentito, para un poco el tema del Intran, porque es importantísimo el tema del tránsito. El Intran no tiene oficinas en las diferentes provincias del país para dar la asistencia. No. Solo tiene Capital y Santiago. Bueno, tiene Capital y Santiago, que coincide con que se tratan de las provincias con mayor caos en materia de tránsito, y eso, las dos grandes metrópolis. Y la DGCET está, creo que en unos 20 y pico de municipios. Aquí hay municipios y provincias que no tienen oficiales de la DGCET. En verdad hay una información que yo no tengo. Quizás me pueden orientar con eso. Cuando el tema de la urbanidad y el transporte urbano, el transporte público en las provincias debería, por ley, hay una ley, yo creo que eso se cambió y por eso mi duda, estar a cargo de los ayuntamientos. Yo creo que eso se cambió. ¿Nos pueden orientar con relación a eso? Entonces, ahora, ¿quién está a cargo de la organización del transporte público en los municipios? La ley de movilidad y tránsito lo que hace es que convierte a los ayuntamientos, que son los gobiernos locales, en un ente coordinador con el Intran, que es un ente del gobierno central. Inclusive se comete una aberración. Mire, el tránsito es un derecho fundamental, la libertad de tránsito. Cuando me regulan, me limitan mi movilidad, tiene que ser por un órgano legislativo, no por un órgano administrativo. Bueno, eso pasó en la emergencia. Y el Intran entonces se le asumió competencia de limitarle a los ciudadanos la libertad del tránsito al decirle que puede regular el tránsito y que puede inclusive derogar decisiones que tomen los ayuntamientos, que es un órgano constitucional y que además su función la da un ente legislativo de la ciudad. Pongo el ejemplo. Mire, cuando vino la pandemia, que nos limitaron a todo el horario del tránsito, el presidente tuvo que ir al Congreso para conseguir una ley de excepción. ¿Por qué? Porque estaba limitando un ente administrativo, limitando derechos fundamentales. Y esa disposición del Intran a veces se usa. Hay una sentencia ahora del juzgado de paz, del juzgado de tránsito, que para mí es importante. Oigan este dato. Cuando se transita este-oeste y tú sales del puente Mella y llegas hasta la avenida Duarte, hay una señalización que te dice, en el lado norte, que si tú tomas la Duarte va a la ciudad colonial. Otra señal que te dice que no puedes doblar en U. Pero el Intran decidió que no se puede doblar a la izquierda, en la Duarte, bajando. Cuando llegas ahí, un agente de AMET levanta una infracción. Cuando se va al tribunal, la persona va y busca una certificación al ayuntamiento que le diga mediante qué ordenanza se limitó mi derecho al libre tránsito de doblar a la izquierda en la Duarte, esquina México. Porque es el ayuntamiento el que decide. Porque es un órgano legislativo autorizado por la Constitución para regular el uso del suelo, y la calle es parte del suelo.
quédese el juez. No hay normativa, usted está descargado, pero no la motivó suficiente como para que todos los ciudadanos entendamos que cuando un agente de la DGC me levanta una infracción, no es que me diga que usted violó la ley 13, sino no, que te justifique en base a usted qué. violó tal ordenanza o tal artículo de la ley. Es bueno saberlo. Entonces, esos son aspectos de descentralización que hay. Y otra preocupación que hay, y ustedes lo van a ver en el futuro, es cómo va a afectar el derecho de construcción, la creación de este Ministerio de Vivienda, que sustituye funciones que estaban, que las realizaba el Ministerio de Obras Públicas, sí. que tiene dependencia en las provincias del país. Tiene delegaciones. ¿Y cuál es el problema con este punto? O sea, con la creación del Ministerio de la Vivienda, que se le transfieren esas facultades, ¿cuál es el problema que se crea? Porque precisamente se crea el ministerio para dar solución a estos temas que Obra Pública no lo podía hacer. No, es que Obra Pública siempre generó las licencias de construcción. La licencia de construcción ahora lo va a dar el Ministerio de Vivienda. Okay. Entonces, tendremos que tener 32 o quizás más dependencias del Ministerio de Vivienda para que pueda atender las licencias de construcción. Me imagino Y que estarían en esa etapa de crear esos. Pero entonces vamos a tener una duplicidad, porque esas mismas oficinas van a estar en las oficinas de obras públicas que están ahí, van a seguir funcionando con un personal que lo que hago es que los reubico, pero el de vivienda también tendrá. Y, ojo, las estructuras del Estado, cuando se producirle cambio, pasan muchos años para la adaptación. Y yo creo que si bien ese Ministerio de Vivienda pudo resolver muchos problemas, se le atribuyeron competencias que debieron quedarse en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo cuáles? Licencia de construcción, fiscalización de la construcción de las infraestructuras. Y vivienda debió quedarse solamente para ser un ente coordinador de las inversiones públicas en vivienda. ¿Usted cree que realmente se haría falta entonces un ministerio para encargarse solamente de eso que usted dice? Un nuevo ministerio. No se necesitaba. No. Yo nunca he creído que Pero aquí, que esa era una promesa de campaña de su presidente. Sí, pero aún así, por ejemplo, cuando eso se discutió en mi partido, yo decía, señor, eso no tiene sentido. Ya. Los países que tienen ministerio de vivienda son aquellos que son de gran dimensión en tamaño, de zonas que no son aptas para la vivienda y tienen como fin fundamental resolver el problema de los asentamientos humanos informales, lo que no pasa en la República Dominicana con 48,000 kilómetros cuadrados. Pero aquí tenemos un tema, bueno, de estos asentamientos informales, tenemos mucho problema con estas personas que ocupan, de hecho, zonas protegidas o áreas protegidas, que es una de las debilidades que tenemos precisamente y que el Estado ha tenido que intervenir. En el caso del nuevo Ministerio de la Vivienda, imagino que tendría que a su responsabilidad evitar este tipo de cosas que se dan. Ok. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Cada vez que el Estado falla en que los funcionarios de una entidad pública asuma sus responsabilidades, queremos resolverla con otra ley o creando otra entidad. Los asentamientos humanos aquí informales son resultado del incumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente de los artículos 105 y 106 de la Ley de Medio Ambiente. Y es una irresponsabilidad de los ayuntamientos, porque el artículo 19 de esa ley 176 de los municipios y la vieja ley 3455 establecía eso como una responsabilidad de los ayuntamientos. Si aquí hay asentamientos humanos informales, es porque dos entidades públicas que tenían esa responsabilidad no lo hicieron. O sea, el mensaje es que para regular eso no necesitamos una institución como un ministerio, de características de un ministerio, porque un ministerio es como después, o sea, es yo creo que la institución más grande en torno a cuando presupuesto, que todo lo que vaya a tener. Pero fíjense eso, cada vez que fallamos como Estado, como gobierno, queremos resolverlo con otra entidad o otra nueva ley. Miren, hay otra información que sí me gustaría tener su valoración. Nosotros, bueno, en el Distrito Nacional hay una serie de iniciativas que se están llevando a cabo, incluso con
con el mismo ayuntamiento, la alcaldía del Distrito Nacional, en torno a organizaciones, decisiones sobre transporte, tránsito, cambios de vías, y también se ha contemplado y la implementación de nuevas rutas con compañías privadas. Y nosotros tenemos un sector, ya lo decía yo en estos días, por un trabajo que nosotros hicimos en Acento, bueno, mi compañera Catherine, sobre la dificultad que ha sido, sobre todo para tener un distrito, el Gran Santo Domingo, la dificultad que se ha dado en torno a la organización del tema transporte público por los intereses que se mueven. Me gustaría saber qué opinión a usted le merece todas esas iniciativas que se están implementando, tanto con acuerdos para la entrega de rutas, como las decisiones que se está tomando el ayuntamiento en estas líneas. Mire, el transporte en la República Dominicana, el Estado lo abandonó en una actitud clientelar, dejando a nombre de empresas que se hicieron sobre la base de supuestos sindicatos para manejar lo que es la propiedad del Estado. Las rutas no es más que el derecho que alguien tiene de comercializar en un espacio de dominio público que se llama la calzada vehicular, o calle, como le decimos. Entonces, este proceso podrá ser lento, pero en la medida que sea el Estado que lo regule, te doy como empresa, no como sindicato. Mira, aquí te doy este espacio para que me dé este servicio, pero siempre ese espacio es mío como Estado y tú tienes que cumplirlo en virtud de estos contratos. Yo confieso que no conozco los contratos. Me han dicho, hay una concesión, se licitó, pero el contrato en sí es que va a decir hasta dónde el Estado está traspasando unos derechos que se dejaron a unos supuestos sindicalistas que fueron empresarios subterráneos para pasarlo a otras empresas o a ellos mismos constituidos en empresas. Pero es positivo. El transporte colectivo es la única forma de congestionar un poco el tránsito en las metrópolis. Y sí puede tener algunas dificultades, que es la conducta que puedan tener los ciudadanos. Porque las ciudades no son más que resultado del accionar de sus propios ciudadanos. Pero además eso da otra situación, que es el tema económico. Hace muchos años el Listín Diario publicó un trabajo cuando estableció cuánto recibían esos supuestos sindicatos diariamente de los propios transportistas para poder usar la vía pública. Sí, bueno, hay algunos que tienen que pagar una cuota diaria. Nosotros tenemos, en ese trabajo que salió en esta semana, nosotros tenemos cifras más actualizadas con relación a todos los millones que se generan en las rutas que se han pues entregado en este tiempo más reciente. Pero, ¿quién te organiza el tránsito aquí? Es un tipo con un bate, con clavo. Y que llegó a una esquina y que ahí usted no se puede parquear porque esto es una parada de bus y tiene el control del oigan este dato. Los mismos transportistas que están sacando de ahí para ponerlo en el centro de la ciudad, se están transportando, se están pasando hacia otros municipios del Gran Santo Domingo para dar el servicio que antes daban aquí. O sea, no es que lo retiraron, sino que ellos están haciendo otro lugar. Estamos moviendo el problema. Moviendo el problema hacia otro lugar. O sea, no es que ellos sean el problema, siempre. No. Bueno, han sido parte del problema realmente. Son parte del problema. El problema es el Estado. Desde que aquí comenzamos con el cuento en los outings, en los años 60, a pasar por todas las ONE que hemos tenido hasta terminar en la 11, y todos los programas de rehabilitación del vehicular, pasando por Plan Renove y todo lo que viene, lo que hemos tenido son instituciones que con el transporte, que es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se ha abusado, se nos ha maltratado y lo hemos pagado con nuestros impuestos.
Mire, otra información también en términos de municipios, municipalidad, y usted como parte de la mancomunidad conoció de primera línea, es el tema también que tenemos aquí con el manejo de los residuos sólidos, los vertederos. Bueno, de hecho se hizo una propuesta de que en Santo Domingo Este ahora mismo se estaba preparando un escenario para un nuevo vertedero, de cambiar, de tener una especie de... ¿cómo se llaman? Como depósitos que fueran a hacerse estaciones de transferencias. Sin embargo, no ha habido manejo adecuado de todo este proceso y de vez en cuando tenemos una crisis en Duquesa, que hasta ahora hemos tenido un tiempo que nos ha dado cierta pausa, como 2 años tranquilos, pero ahí hubo un tema de un contrato que nadie supo al final que se resolvió con este tema. Vea, primero, el manejo de los residuos tiene unas cadenas invertidas que comienzan con la generación que tenemos en nuestros hogares, en la fábrica, en el comercio, que sigue con el proceso y que debe ser que desde el origen la clasificación. Para poder, si yo clasifico, entonces puedo reciclar. Pero es que aquí no hay forma luego de del reciclaje, puedo ir a la estación de transferencia, pero tengo que tener la disposición final. Es invertida porque si lo pongo en lo contrario, yo para tener yo tener una estación de transferencia, primero tengo que tener la disposición final. Exacto. Entonces, por eso es invertida. Si tengo la transferencia, es porque tengo la clasificación que me hicieron en el lugar de origen. Y en el lugar de origen está la participación ciudadana y el régimen de consecuencia. Mientras aquí no se clasifique, no es posible el aprovechamiento de los residuos. Todo el que habla aquí de aprovechamiento de residuos, sin que previamente me hable de clasificarlo, está equivocado. Y explico por qué. Si nosotros estamos aquí, cogemos papel, cartón, que se puede utilizar, o plástico, y junto con eso en el mismo zafacón echamos los residuos de la comida de nosotros, ya ese papel, ese ya cartón... No y hasta ese plástico pierde su esencia, porque hasta el plástico tendría que lavarlo de nuevo y tiene un costo adicional. Y entonces, cuando aquí se habla de eso, se habla de eso y te pone muchísima... Yo en mis 30 años que tengo en la municipalidad he visto todos los proyectos. Y te lo pintan bonito y que va a cambiar. Cuando me dicen, esto es para generar energía. Le digo, está bien, en Francia tú lo generaste porque los franceses producen poco orgánicos y muchos inorgánicos, aún en su comida. Nosotros producimos cerca del 65% de los residuos sólidos son orgánicos. Porque nosotros lo que comemos es arroz, habichuela, plátano, yuca, pollo. Bueno, y eso entonces te dice a ti que unos residuos con mucha humedad no son sustentables para generar energía. Cuando aquí hay alguien que ocupa algo del plástico, se está aprovechando. Pero ¿cómo con mucha humedad? O sea, no se podría aquí, si por ejemplo se hace una separación de esos residuos orgánicos, hacer una iniciativa que cree energía. Es que porque aquí de hecho la energía proviene de lo seco, con excepción de la energía hidráulica que generamos en los ríos y en las presas. El orgánico produce abono, sería. Y el abono tiene un problema, porque el abono orgánico tiene un proceso de mayor costo que el abono que tenemos, que es el artificial. Entonces, el orgánico pudiera ser una solución, pero sería a largo plazo. Y no verlo como un gran negocio, sino como compensar un pasivo ambiental. Entonces, bueno, y tenemos una nueva ley de residuos muy buena, pero con muchas dificultades, porque a 1 año, casi 2 de su promulgación, no lo hemos comenzado a aplicar. En términos reales, se ha hecho lo que podría ser aspecto de negocios, pero no de servicios. Y hay una gran debilidad. Por ejemplo, esa ley dice que en 24 meses todos los residuos sólidos, todos los municipios hay que recogerlos en camiones compactadores. Perfecto. Pero en medio de esa ley, los ayuntamientos compraron camiones de cabina abierta. No compraron camiones compactadores. No compraron. Te dice, en 36 meses hay que cerrar todos los vertederos y hacer rellenos sanitarios intermunicipales. Eso se fue una ley.
Cuando en Santo Domingo Este alguien planteó un relleno sanitario, un diputado que votó con las dos manos y los dos pies por esa ley, se opuso sobre la base de que a mí no me traigan basura de otro sitio a mi ciudad. Pero él votó por esa ley que lo obliga. La ley. Entonces, dentro de un año, cuando lleguen esos 36 meses, no vamos a tener un solo relleno sanitario. Bueno, ahora yo veo que el PROPET desde la presidencia se está trabajando con el tema de los vertederos y unos cambios que se está presentando. Eso no sería como en cierto modo el cerrar esa parte de los vertederos y tener un relleno sanitario. No, es que ese es el problema. En todo este tiempo no hemos tomado un solo lugar para un relleno sanitario. Estamos haciendo estaciones de transferencia sin tener dónde llevarlo. La estación de transferencia es un lugar donde usted con menos de 24 horas tiene los residuos para llevarlo a la disposición final. O sea, para desclasificar hacia dónde van a ir. Pero no tenemos dónde poner eso. Lo clasifico, ¿dónde lo voy a llevar? Porque no lo tengo. O sea, se ha violado la carrera invertida que yo expliqué antes. Cuando lo digo, me es difícil porque todavía se puede entender que estoy criticando a mi propio gobierno y mi propio partido. Uh-huh. Pero yo creo que hay que ser sincero con los ciudadanos, para que los ciudadanos no piensen que lo que se le está presentando es una solución. Eso es parte de la solución. Pero usted tiene que comenzar en el ABCD. No puede comenzar por la Z o por la E, la W, como al final del abecedario. Mire, ya tenemos que ir, nos tenemos que hacer una breve pausa, pero usted es del PRM y el PRM ahora está en campaña. Entonces, a nosotros eso nos parece muy claro que sí. El presidente dice no volver para atrás y estaban pidiendo 4 años más el domingo. Y le dijo a sus dirigentes que salieran a la calle. Ajá. Sí, yo creo que sí, los dirigentes del PRM y nosotros tenemos que estar en la calle defendiendo un gobierno que es nuestro, que lo ha hecho muy bien. Y yo creo que el mensaje quizás en ese discurso del presidente Abinader Mía, nada de lo que ha resaltado la prensa yo creo que es lo más importante. No. El mayor mensaje del presidente Abinader fue cuando le dijo a todos los que estábamos ahí: los partidos ganan elecciones, pero se consolidan haciendo gobierno en el que estemos todos involucrados. Cuando advirtió a sus ministros en una reunión, vaya todo el mundo un fin de semana a la calle, es porque a los estaban municipios, poniendo a la élite, que no estaban trabajando con la base. No se duerman, que ganar las elecciones no es todo, es gobernar bien. Y gobernar bien no solamente es el presidente. Y yo creo que ahí le dijo a mucha gente que estaba ahí: ustedes están gobernando contrario a lo que son mis criterios de estar cerca de la gente, de servir y de oír. Porque aquí hay funcionarios que se han alejado, que no oyen y que no ven. Bueno, señores, agradecemos. Muchísimas gracias al señor. Un placer conversar con ustedes y ¿qué le puedo decir? Orgulloso de participar por su juventud y su gran capacidad. Gracias a usted por traernos ilustración precisamente de estos temas y además de hablar al país. Estábamos conversando con Waldis Taveras, dirigente del PRM, quien fue también parte de la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Nosotros vamos ahora a una breve pausa, pero vamos a ver cómo está el tráfico en Santo Domingo. Distrito Informativo.